Yo soñé con mi gato muerto de hace un año. Lo extraño es que en mi sueño podía hablar y le pregunté de cómo podía hablar. Bueno, lo importante es que me contó algo de la reencarnación, sobre que lo que pecan mucho en este mundo reencarna en otra vida, para volver a sufrir, y ya táchenme de loco. Vi un animal mítico en el monte. Era una especie de lechuza gigante que se posó en la rama de un árbol cerca de donde yo jugaba. Yo tenía la edad de 7 años, me encontraba solo. Su plumaje era plateado cenizo, nunca le vi su rostro, pero su cuerpo era como el de las lechuzas, se paraba como ellas. Era grande ya que en la rama en la que se paró, se inclinaba por el peso, y cuando despegó sus alas, mandaban fuertes ráfagas viento hacia la tierra del monte. Yo no le tuve miedo, solo sentí gran fascinación por querer verlo más de cerca y verle la cara, tocarlo, hablarle. Quería eso. Su altura era como de 2,50 metros, y al extender sus alas como de 3 metros era enorme. Nunca más lo volví a ver después de irse de ese lugar. Nadie me cree hasta la fecha. Después me enteré si lo habían visto, y un viejito que era amigo de mis padres me dijo que lo que vi era una criatura que cuida del monte, y que fue mi suerte al verlo. También el mismo viejito me escribió a la criatura tal y como lo vi ese día. A mi mismo viejo, solo me cree al que andaba conmigo y lo vio. Tenía mi cara, caminaba igual, mi caminar es muy raro, andaba igual vestido, me saludó al mismo tiempo, se frenó al mismo tiempo y volteó atrás al mismo tiempo. No lo cuento porque ¿quién me va a creer? A él tampoco le creen. Una vez, no estoy segura de cómo fue, pero tenía 6 años, estaba jugando en el columpio de mi casa, y atrás había un árbol mal cortado y me caí. El árbol golpeó mi cabeza y comencé a sangrar. Quise levantarme pero no pude, y simplemente vi como si me cayera en un agujero, como si la tierra me tragara, como si hubiera un vacío oscuro alrededor. Comencé a verme a mí de bebé, a mi mamá en labor de parto, a mi yo de otra vida pasada sujetando a un chico de la mano y sin poder ver su rostro, pues el lugar era demasiado luminoso. Comencé a ver mi futuro, me casaría y tendría 3 bebés. En ese momento desperté llorando, y lo raro fue que desperté arriba de un árbol detrás de mi casa. Estaba llena de lodo como si alguien me hubiera arrastrado, no había huellas, y lo más extraño fue que después de 8 años, casi 9, mi novio me dijo que me conocía. No sabía cómo, pero nos conocíamos. Él dice dos vimos lo mismo de niños. Él dice haber perdido la vida por segundos, pues tiene problemas en el corazón, y dice haber visto a una chica y que le había prometido volverse a encontrar. Lo que mi novio no sabe es que yo tuve sueños sobre eso, lo vi en sueños desde los 6 años. Mi historia, ¿por qué me hicieron recordar esto? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico a cosas paranormales. Siempre que me sucedía algo raro le buscaba una respuesta lógica, hasta que una noche de sábado, tenía yo 21 años, me sucedió algo que jamás olvidaré. Ya que era sábado, una tía me invitó a salir, me dijo que unas amigas saldrían con ella y que sería una buena noche, pero yo estaba cansado después de mi semana de trabajo. Me acosté a dormir y bueno, me desperté como a la 1 de la mañana, y como hipnotizado mi mente me decía que tenía que ir a la disco donde estaba mi tía, y pues me alisté y me fui en mi moto. Cuando llegué ahí solo saludé a mi tía y vi una chica ahí que desde que la miré me quedé encantado, pues me acerqué e intercambiamos palabras por un buen rato. Luego bailamos y después me dijo que si la podía llevar a su casa. En mi mente dije, ya le hice Ocia Noche de Pasión. Ya me dijo dónde ella vivía y pues ese lugar es a las afueras de la. Fui con ella, pero antes de llegar, cuando íbamos pasando por enfrente una playa, le dijo que me detuviera, que quería caminar un poco en la playa. Bueno, empezamos a caminar. Recuerdo que la besé, y la cosa se pone buena. Cuando terminó de besarla le tomo la mano para caminar un poco más, y resulta que volteo y no hay nadie conmigo. Estaba yo solo en medio de una gran oscuridad a la orilla de la playa. Salí corriendo a donde estaba mi moto y solo escuchaba una gran risa detrás de mí. Iba llorando, gritando, aterrorizado. Agarré mi moto y me fui para la casa. Ya mi tía estaba dormida. Al siguiente día me dijo, oye vos sobrino, ¿qué te pasó anoche? Le dije yo, ¿cómo así tía? Ella me dijo, actuabas como loco, estabas platicando solo y después te pusiste a bailar solo, después te fuiste. Yo te hablé pero me ignoraste. Yo le pregunté si no vio a la chica que iba conmigo y me dijo, ¿cuál mujer sobrino? Usted estaba solo. Caí al piso sentado, lloraron y gritando con mucho miedo. En mi trabajo me dieron una por mí a la compañía en trabajaba, pues yo no reaccionaba, estaba entrando a una etapa de locura. Llegaron muchas personas a orar por mí de varios lugares del país. No podía dormir solo, pero gracias a Dios poco a poco me recuperé de esa experiencia.
Tenía 10 años y cuidaba a mis hermanos, uno de ellos mi hermanito recién nacido. Mis padres dormían en el otro cuarto que estaba un poco lejos. Mi hermanito George y yo salí a buscar a mi mamá para que le diera de comer, pero era de noche y no había nadie afuera. Salí con miedo. Siempre me ha dado miedo la obscuridad, y en la casa del vecino había una mata de chapulín. Debajo de esa mata había una piedra grande. En esa piedra estaba un perrito. Yo lo hablé para que me acompañe, pero el perro solo me volteó a ver y se paró en dos patas y me seguía viendo. Me asusté y grité con todas mis fuerzas con la esperanza de que mis padres me escucharan, y corrí al cuarto a ver a mis hermanitos. Cerré la puerta y grité: mamá, ayuda. La puerta era de lámina y algo se apoyaba en la puerta. Yo seguía gritando mamá hasta que escuché a mi papá decir: ¿qué pasó? ¿Están bien? Y le conté lo que pasó, pero nunca me creyeron. Me dieron que lo imaginé. Tenerle miedo a la oscuridad. Bien, aquí va mi historia. Estábamos en época de pandemia. Mi hermano había padecido algunos dolores en el abdomen. Se hizo unos estudios y resultó que tenía cáncer. Toda mi familia estaba nerviosa porque lo operarían. Era cáncer en un testículo y era maligno. Había hecho metástasis. Recuerdo que estaba muy preocupado el día de su operación, así que preferí quedarme solo en casa. Había una foto de mi hermano con una vela, así que empecé a pedir por él a la nada. No fue hasta que ofrecí mi propia vida que alguien me contestó. Dijo: no juegues con el diablo, porque el diablo soy y te traeré conmigo. Me helé al escuchar su voz porque la vela se apagó. La luz de mi casa empezó a parpadear. Sentí que estaba parado tras de mí. Escuchaba su respiración. Tenía los ojos cerrados, así que los mantuve así, por miedo, hasta que alguien abrió la puerta de mi casa y era mi mamá. Lo sorprendente es que mi hermano salió bien de la operación. Mi hermano estaba a punto de ser papá. Después de eso, unas semanas después, pues resulta que su hijo recién nacido falleció. Supe que probablemente había sido él. Se me ofreció la oportunidad de venir a Estados Unidos, así que decidí alejarme por un tiempo. Sé que aún me vigila, porque hace 2 años tuve un accidente automovilístico y sobreviví. La camioneta dio 2 vueltas y nada me pasó. Quedé desmayado como 5 minutos porque enseguida alguien golpeó el auto y me dijo que me levantara. Cuando me desperté no había nadie. Apenas si se estaban orillando autos. Se subió a mi cama y me abrazó. Creí que era un sueño de esos, cuando se te sube el muerto, pero fue muy real, tanto que pasó algo de tiempo antes de poder moverme. Después me dormí en mis sueños, me desperté y me levanté de la cama. Mientras caminaba en la oscuridad sentí que muchas manos tomaban mis brazos y mis piernas, hasta que llegué a la ventana superior, donde entra la luz de afuera. Cuando me vi al cuerpo vi muchas manos tomándome el cuerpo. Eso fue lo último. Les diré algo: no jueguen con el diablo, porque está ahí. Que no crean en él lo hace más fuerte. Yo cuando era niño y pues vivía con mis papás, ellos me acostaban para dormir en el piso y desde ahí veía un agujero en la esquina de una pared y casi llegando al techo. En la noche apreciaba cómo entraba la luz de la luna, pero también notaba que se asomaba un duende. Yo no sabía que era un duende en ese entonces. Yo les decía a mis padres que se asomaba un monillo, una personilla en ese agujero. Lo veía con sombrero puntiagudo, orejas picudas y todo. Aún así se despertaban por mi llanto y les señalaba: ahí está, mírenlo, pero no lo podían ver. Solo yo tenía entre 5 o 6 años en aquel entonces. Nunca lo voy a olvidar. Tenía un tono color verde o amarillo tipo fósforo, como el color de un marcatexto. Mis papás me decían: es imposible que una persona se asome por ahí, ya que el agujero está muy alto y la cabeza de un hombre no cabría por ese agujero del tamaño de la horquilla de un Glock. Pues mejor mi papá tapó ese agujero y ya nunca. Lo que los niños pequeños son más susceptibles en ver cosas por ser de alma pura. Yo cuando era niño y pues vivía con mis papás, ellos me acostaban para dormir en el piso y desde ahí veía un agujero en la esquina de una pared y casi llegando al techo. En la noche apreciaba cómo entraba la luz de la luna, pero también notaba que se asomaba un duende. Yo no sabía que era un duende en ese entonces. Yo les decía a mis padres que se asomaba un monillo, una personilla en ese agujero. Lo veía con sombrero puntiagudo, orejas picudas y todo. Aún así se despertaban por mi llanto y les señalaba
señalaba ahí está mírenlo, pero no lo podían ver solo yo tenía entre 5 o 6 años en aquel entonces nunca lo voy a olvidar tenía un tono color verde o amarillo tipo fosfo como el color de un marcatexto, mis papás me decían es imposible que una persona se asome por ahí ya que el agujero está muy alto y la cabeza de un hombre no cabría por ese agujero del tamaño de la horquilla de un Glock, pues mejor mi papá tapó ese agujero y ya nunca lo que los niños pequeños son más susceptibles en ver cosas por ser de alma pura.